Compañeros, llega marzo, ay, ay. Hoy, que convocamos la rueda de prensa de ámbito regional, vamos a convocar, no la huelga que ya está convocada, porque ya lo comentábamos el otro día, sino vamos a convocar la manifestación en Gijón, el día 29, a las 12:30 de la mañana, y como casi siempre que hubo conflictos, yo creo que, sobre todo Gijón, y yo creo que el resto de la ciudadanía asturiana participará activamente el día de la huelga, parando, por supuesto, y manifestándose en Gijón con un objetivo: frenar la reforma laboral y, si no, continuar en el futuro con lo que llevamos haciendo hasta ahora de movilizaciones y de lucha en la calle. Bueno, tenemos muchos motivos para salir a la calle, pero creemos que esta reforma laboral es el peor de todos ellos. Es un enorme retroceso en los derechos laborales, nos relega a los trabajadores a ser mera mercancía, y por este motivo vamos a salir a la calle el día 29. No pedimos diálogos, ni con gobiernos de rosas ni con gobiernos de gaviotas. Lo que queremos es la derogación de esta reforma íntegra. Y creemos también que este día es muy buen día para que todo el mundo salga a la calle a hacer una jornada de lucha, porque creemos que no solamente es sindicalista, creemos que es una lucha de todos los trabajadores, de los estudiantes, una lucha de los desempleados, de las amas de casa, de los jubilados y de toda la juventud. Yo creo que afecta al 99% de la población. Entonces animamos a todo el mundo a que salga a la calle, a que hable, a que se oiga su voz y trabajar todos juntos para derogar esta reforma. Desde SOTEAD animamos a todos los docentes asturianos y a todas las personas que trabajan en la función pública a que se unan a la huelga y a que salgan a la calle para manifestar su desacuerdo con esta reforma laboral y para entre todos intentar que se pare, que la deroguen, que no se lleve a efecto. Desde la corriente hacemos un llamamiento a transformar esta huelga general en una jornada de lucha, fuerte. Llamamos a trabajadores parados, como bien decía la compañera amas de casa, estudiantes, a trabajar hombro con hombro para tumbarla. Estamos convencidos que vamos a tumbar la reforma laboral, estamos convencidos porque el ambiente es combativo y vamos a echar para atrás la reforma laboral seguro, y si no es de esta será de la siguiente, pero seguro. Como os decíamos, os llamamos a participar a la manifestación en Sisión a las 12 de la mañana, 11:30, y a participar con los sindicatos combativos, no con los sindicatos que nos venden por las espaldas, que nos firman en los despachos, lo que luego nosotros tenemos que pelear en la calle. Y hacemos una advertencia otra vez de nuevo a la delegación de gobierno. Están jugando a un juego muy peligroso, con las provocaciones que sufrimos en la manifestación del día 22. Si piensan que nos van a amedrentar, si piensan que nos van a tener en casa, lo llevan claro. Vamos a seguir estando en la calle y vamos a luchar activamente por lo nuestro, por lo que nos están robando. Así que animamos a todos a participar activamente en esta jornada de huelga. Y la huelga no termina, ay, ay, y la huelga no termina, ay, ay, y la huelga